La Batea Podcast presenta Crónicas Superheroicas, una mirada personal, retrospectiva y muy particular de los cómics que hicieron historia. Hola, ¿cómo están? Soy Patricio López Tovares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas en podcasts y por la batea. Continuamos con nuestro mes de Superman y en el día de hoy vamos a comenzar una serie que durará seguramente varios episodios sobre el joven de acero. Sí, Superboy. El Superboy antes de Crisis. El Superboy original. El quien realmente es Superman. Porque Superboy no es solo Clark Kent de niño o adolescente, es un símbolo, es un concepto. Particularmente era el héroe en el que yo me identificaba en mi infancia. También Superboy hoy es Connor Kent, Superboy es John Kent. Es alguien amado, odiado, y a veces quizás más amado de lo que se confiesa. Quizá para mí fue uno de los grandes errores de John Byrne borrar a Superboy de la línea temporal de Superman. Pero es indudable que de Superboy nació gran parte de la mitología del Superman pasado, presente y del futuro. Solamente podemos nombrar tres cosas que nacieron de Superboy: Bizarro, la Zona Fantasma y la Legión de Superhéroes. Vamos a dedicarnos en este episodio a los orígenes de Superboy. A los primeros años en que fue publicado y fue conocido por todo el mundo. Este episodio lo teníamos planificado para la otra semana, pero bueno, por cuestiones técnicas no pudimos terminar con el Santi el episodio de los primeros años de Superman, que ya viene la otra semana. Así que adelantamos este episodio de Superboy, que va a ser, como les decía, el comienzo de una serie que iré desarrollando a lo largo de todo el año. Seguramente Santi esté en alguno de los episodios, donde vamos a explorar toda la existencia de Superboy y cómo su presencia impactó directamente en la leyenda de Superman presente, pasada, futura y de una forma fundamental. Como decía en la intro, es un personaje que es muy ninguneado, es odiado por muchos y amado por unos tantos que quizás no lo digan abiertamente, pero yo cada vez voy descubriendo más seguidores y adeptos de Superboy. ¿Qué es Superman? Vamos a entender primero que no estamos hablando de un personaje absolutamente fuera del Hombre de Acero. Y un personaje que durante muchísimo tiempo todos los autores y editores, inclusive Mort Weisinger y después con mucha precisión Julius Schwartz, se dedicaron de tejer una continuidad precisa y perfecta respecto a Superman, para que no quedaran dudas de que son el mismo personaje, solamente que uno es adulto y el otro es en sus años infantiles y juveniles. Y esto lo vamos a ir viendo a medida
que transcurran estos episodios donde la continuidad fue siempre muy precisa hasta el último momento. Hasta que Superboy dejó de aparecer por la crisis. Hasta que como también se fue tejiendo la partida de Superboy de Smallville y cómo se transforma Superboy en Superman. Fue todo hecho con mucha precisión, muy pensado y es muy apasionante. Porque a veces también, como pasa con Supergirl, se lo acusa a Superboy de ser una tontera de personaje y les aseguro que en lo absoluto es un personaje muy interesante para desarrollar. En este primer episodio vamos a ver los primeros años del personaje. Vamos a ahondar en algo que quizás es muy poco conocido respecto a la historia de Superboy. Vamos a revisar un poquito cómo se crea Superboy desde la realidad a la ficción. Y después sí, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo todas estas cosas que nacieron en Superboy, como también decía en la presentación, Bizarro, la Legión de Superhéroes, la Zona Fantasma, los Kents, Jonathan y Martha Kent nacen en Superboy. O sea, con sus características como los conocemos. Porque al principio en Superman aparecieron John y Mary Kent y nunca supimos nada de ellos. Y todo el desarrollo de esos personajes, inclusive sus nombres, Jonathan y Martha, Smallville, todo aparece desde Superboy. Así que primero vamos a ir a su génesis. Y es importante saber que Superboy estuvo en la cabeza y el corazón de Jerry Siegel desde un principio. Porque muchas veces, por una cuestión de confusión respecto a cuando John Byrne decide sacar a Superboy de la línea temporal de Superman, con la excusa de que va a volver a las fuentes, se piensa que en realidad Jerry Siegel nunca pensó en Superboy, y todo lo contrario. Superboy estaba en los planes de Jerry Siegel desde un principio. Por suerte, en este último tiempo aparecieron todas la documentación que Jerry Siegel fue dejando. Jerry Siegel, esto yo creo que lo he comentado en varios episodios, era de dejar todo documentado en cartas, en papeles. Y tenemos desde que algún día también ya vamos a hacer un programa respecto a la carta que él escribe públicamente contando cómo fue la creación de Superman, hasta todas las cartas que fue mandando a colaboradores, a la propia editorial, etc. Y el primer dato que tenemos de que Superboy estaba dentro de la cabeza de Jerry Siegel fue en un momento, en el año 1934, cuando tiene un pequeño cimbronazo con Joe Shuster, que no es precisamente un cimbronazo. Ellos querían vender desde 1933 la idea de Superman a los diarios y no lo lograban. Y en un momento Jerry Siegel se desanima y empieza a pensar que la historia no es comprada por el dibujo de Joe Shuster, porque es un dibujo quizá demasiado amateur. Entonces decide buscar otro dibujante y se contacta con Russell Keaton, que era un dibujante un poco más experimentado, que había trabajado en Buck Rogers, y comienza a tener como un ida y vuelta respecto a hacer la historia de Superman. Es más, Russell Keaton termina dibujando unas 10 tiras pilotos, donde vamos a ver a este pequeño Superman. Y en el comienzo de este contacto, Jerry Siegel le deja por escrito una carta que se subastó hace unos años, en mucha plata. Deja por escrito cuáles son sus ideas respecto a Superman, o a la historia que él quiere hacer de Superman.
Voy a leerles el texto completo de la carta que le escribe Jerry Siegel a Russell Keaton, fechada el 12 de junio de 1934, desde Cleveland, Ohio, y la dirección 10622 de Kimberly Avenue. Y la carta dice: estimado señor Keaton, encontrará adjunto el guión de la primera semana para la tira de historietas Superman. Si bien la idea es un poco fantástica, un hombre con fuerza infinita, creo que seguirá las líneas que le gustan. Comenzamos con Superman como un niño y seguimos su historia hasta la madurez, cuando comienza la verdadera historia, la de sus aventuras para ayudar a los necesitados. Dado que Clark Kent posee una fuerza increíble, hay grandes posibilidades de humor y aventura en sus experiencias como niño y joven. La historia de su juventud se extenderá durante mucho tiempo, antes de detallar sus aventuras como adulto. Al principio encontrará que su gran fuerza, en lugar de hacer amigos, para él, hará que la gente le tenga miedo. Las madres no permitirán que sus hijos se asocien con él, será odiado en los deportes escolares porque nunca pierde, etc. Podemos tejer una historia muy humana sobre él. Aquí está el guión para una posible franja de domingo. Te familiarizaré con el secreto del origen de Clark Kent. Y bueno, y él empieza a contar el origen de que en realidad no viene de Krypton, sino que es el hijo de un científico que en el año 1935 manda desde el 2500, lo manda al año 1935 y etc. Le termina contando todo. Estoy haciendo un resumen porque después lo que habla después es... bueno, acá dice que el bebé llamado Clark Kent será una maravilla física a la edad de 5 años. Cuando un niño mayor trata de acosarlo, Clark lo envía volando por el aire. Descubre a los 12 años que puede romper fácilmente los récords de salto y carrera del mundo, y sus poderes comienzan a aumentar increíblemente a medida que crece. Y después está el guión. En algún momento... he hecho muchas crónicas respecto a esta historia, es algo que me apasiona, me gustan mucho las tiras, búsquenlas, están en Crónicas Superheroicas, hice 2 veces el posteo. Es un estilo que a mí me gustaba mucho, de los años 30, muy al Buck Rogers. Y bueno, acá ya vemos que a Jerry Siegel le interesa... Primero, es muy importante entender que le interesa el humor y la aventura. Y vamos a empezar a volver a poner en contexto Superman. Ahora también una semana donde ha habido mucha controversia con la foto que publicó James Gunn respecto al aspecto del nuevo Superman. Y comienzan todos estos debates sobre qué es Superman, quién es Superman. Y hay algo que es importantísimo entender. Superman es más grande que cualquiera que quiera ser más... O sea, que cualquiera que quiera recrearlo. Superman ha sido más grande que sus propios creadores. Y es muy duro lo que voy a decir, pero Superman enterró a sus propios creadores. Son esos mitos que se cuentan con los dedos de la mano. O sea, Batman, Sherlock Holmes, Tarzan, Flash y Superman, el ratón Mickey, Batman, no. En realidad que hayan sobrevivido con la vigencia. Entonces, cualquiera está debajo de lo que significa Superman. Esto lo digo también por toda la catarata de interpretaciones y reinterpretaciones que se quieren hacer. Y Superman va a significar para cada uno algo distinto. Depende también cuándo lo leyó, cómo lo leyó. Por ejemplo, yo amo a Superman. Obviamente que hay partes que me gustan más, me gustan menos. Encarnaciones que digiero mejor o peor. Pero todo es Superman. O sea, es así. Bueno, esto al margen. Y bueno, también entra para respecto a Superboy. Volvemos a que
Jerry Siegel lo tenía en su mente. Bueno, obviamente que la historia nos cuenta que no fructificó la sociedad con Russell Keaton. Jerry Siegel se volvió a amigar con Joe Shuster y todo el resto fue historia. Pero una vez que entraron a la National Periodical, ellos ofrecieron la historia de Superboy desde un principio. Es más, ellos querían que se publicase, más que nada Jerry Siegel, porque el que tomaba la posta de las iniciativas siempre fue Siegel. Él ya había propuesto que se hiciera antes que saliese Superman Quarterly, o sea, la revista de Superman. Que recuerden, esto bueno lo vamos a contar en el próximo programa con Santi. Superman iba a ser un especial, no iba a ser una revista con continuidad. Ellos propusieron que Superboy saliese antes y la editorial no quería saber nada. No quería saber absolutamente nada. Y Jerry Siegel todos los años insistió en traer a Superboy a las historietas. Lo que pasó es que en la vereda de enfrente, en la Fawcett, donde estaba el Capitán Marvel y su grupete amenazando a Superman, porque esto también creo que ya lo he dicho en alguna otra crónica, es casi un mito de que lo sobrepasó en ventas a Superman en un momento. Ya Paul Levitz publicó los resúmenes de ventas y todo eso fue un mito enorme. Pero es cierto que el Capitán Marvel Jr. empieza a tomar como una preponderancia. Porque ya también con el nacimiento de Robin, de los sidekicks como Bucky en el Capitán Marvel, le ofrecían al lector más niño un objeto de identificación absoluto. Entonces, las historias de Superman estaban siendo en los principios de los 40, como vamos a ver en el programa que viene, historias como muy profundas, como para hacer historias de aventura juvenil o aventura infantil. Entonces, Jerry Siegel consideraba que era necesario que apareciese el joven de acero. No le dieron bola, pero por esas cosas de los negocios esperaron, casualmente o no casualmente, no lo vamos a saber nunca. Bueno, él se lo presenta a Weisinger, que era editor, ya había entrado a ser editor, se la rechaza. Cuando Jerry Siegel va a la guerra, en 1944, también Weisinger está en la guerra, los dos van a pelear al frente. Jack Schiff vuelve a quedar como editor y decide que llegó el momento de publicar a Superboy. La historieta se publicaría en la revista Morphin Comics. Primero, obviamente que le dijeron a Joe Shuster que se hiciera cargo de los dibujos. Joe Shuster quería comunicarse con Jerry para decírselo, no se podía comunicar, Jerry estaba en el frente, no era que cazaba el celular y lo llamaba, ni le podía mandar una carta. Creo que se cuenta en una parte que le intenta escribir, nunca le llegan las cartas a Jerry para avisarle que van a publicar Superboy. Igualmente, Superboy será publicado bajo el nombre de Jerry Siegel y Joe Shuster. Entonces lo llaman al guionista Don Cameron, que estaba ayudándolos un poco con Superman. Ya está la tira
recordemos que para el año 44 Superman está saliendo en Superman, en Action Comics, en la tira de prensa y en World Finest. Y en All Star, o sea, con la Sociedad de la Justicia. Es un personaje que está en muchas publicaciones. Don Cameron toma el guión piloto de Jerry Siegel y lo rearma. Es más, en los databases oficiales se acredita que el guión es el guión de Jerry Siegel. Lo de que Don Cameron retocó algo se intuye. Sí, a partir de la segunda historia va a ser Don Cameron quien escriba los guiones. Pero en el primero toma directamente el primer guión de Jerry Siegel. Y este primer número se publica, sale a la venta el 22 de noviembre de 1944, con tapa enero-febrero de 1945. Y a partir de acá empezará la historia de Superboy, que es la que vamos a empezar ahora a desarrollar. La primera aventura de Superboy, además, va a ser histórico el número. No solamente porque es la primera aventura de Superboy, la del Morphan 101, sino porque por primera vez en los comic books vamos a ver el origen completo de Superman. Vamos a ver Krypton. Empieza la primera página, tiene una mitad de página con el cohete de Superman surcando, saliendo de Krypton, explotando. Una imagen de Superboy con un escrito que dice: miles de seguidores del gran Superman se preguntan cuál es la historia del origen de Superman y cómo era Superman antes de crecer a su estado adulto. ¿Era solo un muchacho ordinario o era un Superboy? En esta historia ustedes encontrarán las respuestas a estas preguntas y créanme, van a descubrir aventuras de la juventud del que estaba destinado a ser el ídolo de millones como el gran Superman. Porque estas historias son las de Superboy. Aparece Krypton, dice, hace tiempo, en las inmensidades del espacio infinito, existía un gran planeta que brillaba como una gran estrella verde con brillo ilimitado en el firmamento. Este era el planeta Krypton. La vida en el planeta Krypton era de seres humanos de una alta inteligencia y gran belleza física. Sí, me acuerdo, ahora me quedé pensando que, ¿se acuerdan cuando hicimos los programas sobre Superman y Clark Kent? Santi Oga esto lo había tomado de otras aventuras de Superman, de cómo se tomaba a los kryptonianos como seres humanos. Y esto desde Jerry Siegel son seres humanos con otras capacidades. La fuerza de gravedad de Krypton era mucho más fuerte que la de la Tierra. Hablan de la Tierra dos científicos kryptonianos. Se ve que tienen edificios avanzados. Bueno, los dibujos son muy al estilo Buck Rogers. Y acá conocemos a uno de los científicos de Krypton, Jor-El. Aparece Lara. Lara le dice: estás trabajando todo el día en tu prototipo de nave espacial. Dice, y Jor-El le dice: no es tiempo para descansar, Lara. Las vidas de todos los kryptonianos dependen del éxito de mis experimentos. Entonces ella le recuerda que tiene una cita con el consejo, que debe apurarse, y le dice: sí, Lara, una vez más trataré de convencerlos de que Krypton está condenado. Acá la famosa frase: That Krypton is doomed.
Recordemos, paréntesis, que la única vez que se había desarrollado el origen de Krypton en forma de historieta había sido en las tiras diarias de los periódicos. Después se había desarrollado en la novela de George Leuchter, pero era el único lugar donde se había visto. Nunca en los cómics se había visto Krypton, ni a Jor-El, ni a Lara. Nunca había aparecido el nombre. Bueno, Jor-El va a encontrarse con los científicos. O sea, este es el Consejo Supremo. Está compuesto por 8 integrantes en esta... Ya pronto vamos a tener unos programas especiales sobre Krypton y todas las veces que fue cambiando el origen. Bueno, acá les dice que Krypton, de vuelta les dice, Krypton is doomed. Y entonces ellos no le creen, dice, tu teoría es fantástica, pero dejar Krypton nunca. Obviamente dice, son unos ciegos tontos, vamos a morir todos. Empieza la destrucción, lo logran, mandan a Kal-El, mandan la nave llega y la encuentra primero un motociclista. El motociclista lleva el bebé a un orfanato, la famosa viñeta de el bebé Kal-El levantando el sofá sobre su cabeza. Dice, y más tarde el niño es adoptado por una pareja sin niños llamadas Kent. Y entre ellos se llaman Pa y Ma Kent. Es una pareja grande, ya Ma Kent tiene el pelo blanco, Pa Kent está casi pelado. Bueno, lo adoptan. Es muy gracioso el dibujo de Joe Shuster porque ya de chiquito tiene el rulo en la frente. Dice, los años pasan, el bebé crece. Y bueno, le trae, por ejemplo, leña para la estufa. Carga la leña. Dice, el joven Clark Kent es un niño fuerte que él va aprendiendo, él va comprendiendo que es diferente a los otros. Entonces, por ejemplo, salta el techo del granero, corre en el bosque con rapidez. Entonces, dice, él empieza a pensar, Clark, que supuestamente no sabemos qué edad tiene. Es un niño, no sabemos todavía exactamente qué edad tiene. No puedo dejar que la gente sepa qué tan diferente soy. Yo tengo que intentar como congeniar con el resto de los otros niños. Y en un momento, allá va a terminar la historia. Esta es la primera historia. Recuerden que las historias de origen o las primeras historias, siempre, la de Batman 4 páginas, esta tiene 5. Están arreglando un auto, el auto se le cae sobre la persona que lo está arreglando. 2 jóvenes quieren ayudarlo, no pueden. Viene Clark, lo levanta como si fuera de papel al auto. Y entonces los pibes se sorprenden, Clark, que esa fuerza. Entonces dice, no, bueno, es que él quiere atribuir a que el momento de pánico le surgió como una fuerza para poder levantar el auto. Dice, luego en su habitación, Clark Kent empieza a reflexionar. Dice, la superfuerza puede ser un poco atemorizante para el resto. Dice, mis poderes me van a dar la oportunidad de hacer cosas para el bien. Pero yo no puedo dejar que la gente sepa que Clark Kent es el que puede hacer esas cosas, porque que lo sepan puede ser peligroso. Entonces Clark Kent secretamente diseña un colorido red and blue disfraz y así nace Superboy. Aparece Superboy, dice, siga las aventuras de Superboy en los futuros números de More Fan Comics. Y así nace Superboy en estas 5 páginas. Ya queda plantado de que es Superman, está hecho por sus creadores.
Y oficialmente también, para, digamos, la estadística, se considera que esta es la primera aventura del Superman de Tierra 1. O sea, acá nacería, porque cuando se separa Tierra 1 de Tierra 2, se toma como que el Superman de Tierra 2 es el del origen del 38. El que tiene los padres que mueren cuando va a ser Clark Kent. O sea, que no se le sabe su historia de infante. Entonces se toma como que ese va a ser el de Tierra 2 y este será el Superman de Tierra 1. Inmediatamente el personaje va a empezar a salir en More Fan Comics. La segunda aventura es el crucero del Jolly Roger. El Jolly Roger, se acuerdan que es el barco de Peter Pan, pero igual no se hace referencia a que es el barco de Peter Pan. Pero es una historia donde Clark con sus amigos... Es una historia muy al estilo Mark Twain, absolutamente al estilo de Mark Twain. Una historia donde arman una balsa, una canoa para jugar a los piratas y encuentran a dos malhechores que acaban de escaparse de la cárcel. Y Clark se enfrenta, uno le dispara, creen que lo mató a Clark, en realidad le dispara y no le hizo nada. Todavía Clark no va a usar lentes. Clark es un pibe más. Los malhechores van a secuestrar a los amigos. Y después va a aparecer Superboy. Bueno, Clark cae al agua y se cambia a Superboy abajo del agua. Y los salva, obviamente, termina salvando a sus amigos. Y les dicen que él salvó también a Clark, que en realidad no le habían dado, que él lo logró salvar. Esto ya está escrito por Don Cameron, dibujado por Jerry Siegel, que va a tener diferentes entintadores. Va a alternar entre Ira Sherbrooke y Marvin Stein, pero hay un estilo muy marcado de Jerry Siegel. La segunda aventura del More Fan Comics, ya 103. Nosotros ya estamos en 1945. Sale cada 2 meses More Fan Comics. Ya estamos en el mayo de 1945. Se llama A Modern Caveman, un moderno cavernícola. Y es una aventura de Clark con sus amigos que se van de campamento a una montaña y encuentran a un hombre de las cavernas, donde también hay unos malhechores que están intentando escapar de la policía. Superboy atrapa a los malhechores y al hombre de las cavernas como que se lo dejan y se queda en las cavernas. Es una historia muy de aventuras juveniles. Vuelvo a repetir, es como muy Tom Sawyer, Huckleberry Finn, muy Mark Twain, estas historias donde Clark con sus amigos va teniendo diferentes aventuras, donde después es Superboy el que los ayuda al final. En el 104 va a ser la primera vez que Superboy salga en la portada, porque Superboy hasta ese momento no había salido en la portada, sale recién en la primera vez sale en el 104. Green Arrow salía en More Fan Comics, si ustedes recuerdan. Ya obviamente final de la guerra. Él va a ser una historia donde Superboy va a ayudar al padre cazador de un amigo. Son historias simples, aventuras cortas, no tienen más de 7 páginas, que son historias de aventura, absolutamente. Empieza a cambiar el dibujo a partir del 105, yo creo que ya ahí deja de dibujarlo Jerry Siegel, a ver, del 105, no, todavía sigue Joe Shuster. Marvin Stein igual le da como un
ya como que le imprime más estilo de él. O sea, ya no está tan el estilo de Joe Shuster. Sí va a cambiar en el 106. Directamente el dibujante de Superboy va a ser Marvin Stein durante 2 números. Y después quien se va a encargar es John Siquela. Igual van a estar alternando. Todavía algunos números los va a hacer Joe Shuster. Yo acá estoy... Yo conseguí, siempre les cuento de dónde estoy tomando el material. Estuve mucho tiempo detrás de este tomo. Se llama The Adventures of Superboy. Es un libro de tapa dura, en papel obra, pero en tapa dura con sobrecubierta, que compila toda la primera etapa de Superboy. O sea, los primeros 8 números de Morphan Comics y los 17 números posteriores de Adventure Comics. Son unas 225 páginas de historias y es joya, es una joya. Aparte, con los colores restaurados, eran aventuras muy coloridas. Hablando de color, tenían muchísimo color, un color muy, muy, muy estridente. Y todavía en Morphan Comics las aventuras giran en torno a los amigos de Clark, los amigos de la barra de amigos del barrio, y cómo se van metiendo en historias y en problemas, y Superboy es el que los ayuda. Todavía al principio Clark no usa anteojos. Ah, no, sí. Empieza con... acá está. Empieza a usar anteojos Clark Kent en el número, vamos a ver, 107, que en realidad es el último número en Morphin Comics. El 107 es el último número en Morphin Comics. Ahí ya Clark utiliza lentes. No explica por qué utiliza lentes, no hace falta explicarlo, pues si ya Clark Kent de grande los usa. Donde es la aventura de un compañerito que tiene un karting y corre carreras de karting y lo ayuda para que gane. Y a partir de ahí va a pasar a Adventure Comics. Y en Adventure Comics va a ser protagónico, porque el Morphin Comics es una historia más. Es más, creo que tiene 1 o 2 portadas, nada más. En Adventure Comics, Superboy va a ser el protagonista. A partir del número 103 de Adventure Comics, que es del año, es de abril de 1946. Va a estar dibujado por Joe Shuster esta historia. Sigue siempre apareciendo by Jerry Siegel and Joe Shuster. Y este número, que como que va a ser como una nueva... no sé si un relanzamiento, pero es como que se posiciona en una nueva revista y ya en carácter protagónico. A todo esto nunca se especifica dónde transcurren las aventuras. No dicen, ese es en una ciudad, en un barrio, no explica, ni importa explicar en dónde. Y eso va a ser tema... Eso va a ir cambiando. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando esta locación de dónde está Superboy. Importancia del primer número en Adventure Comics, además de que Superboy va a estar en Adventure Comics durante décadas, absolutamente, es que en esta aventura vamos a saber que Clark cumple 10 años de que arribó a la Tierra. Y justo el día del cumpleaños de él en la Tierra es el cumpleaños de una amiguita. Entonces él no quiere festejar el cumpleaños porque no quiere arruinarle el cumpleaños a la amiguita. Entonces Matt Kent, acá aparece Matt Kent. A todo esto los Kent en las aventuras de Morphin Comics no aparecen nunca. O sea, son aventuras de Clark con sus amigos de la barra del barrio y de la escuela, y nunca aparecen los Kent. Acá vuelve a aparecer Matt Kent
donde le dice que está orgullosa de él por pensar en su amiga y no en su propio en su propia fiesta. Y la amiguita resulta ser que el padre es un ladrón que acaba de... O sea, que está escapándose de la ley porque es sospechoso del robo a un hotel. Y la mujer no le quiere decir a la nena la verdad. La cuestión es que Superboy va a ayudar a esclarecer, digamos, este robo para exonerar al padre de la niña. En un momento juegan al ponerle la cola al burro. Hay una cosa que es muy loco. Ayer me puse a ver, hacía mucho que no las miraba, las aventuras de Superman de Ruby Spears, porque justo las habían comentado en el vivo de Nicolás Gatt sobre el traje de Superman, que fue un vivo donde se terminó hablando de mucho de Superman. Y se me dio por volver a ver algunos episodios de Ruby Spears, que los tengo, están igual en Max, los pueden ver en Max, pero yo los tengo obviamente en DVD. Y yo todavía soy un anticuado que sigue mirando sus DVDs. Y hay la serie de Ruby Spears venía la historia de Superman y una historia de 2 minutos, 3 minutos, con historias de Clark niño. Y hay una historia del cumpleaños que es que Clark no quiere festejar el cumpleaños, pues lo festejan y que le van a poner la cola al burro. Por lo cual seguramente Mark Wolfman, que era el editor de contenido, se debe haber acordado de esta historia. Termina la aventura con que cuando vuelve Clark a su casa, los padres lo están esperando con una torta y le dicen feliz cumpleaños. Entonces el Pa Kent le dice: hijo, cuando tu madre me dijo que no ibas a hacer tu fiesta para que la pudiera hacer Betty, decidimos hacerte una pequeña celebración nosotros. Y dice: oh, muchacho, dices, suena como lo mejor del mundo, dice, y pienso que es lo mejor que me pudo pasar. Y ahí están los tres, y termina la primera aventura de Superboy en Adventure Comics. Y acá Adventure Comics va a empezar a tener aventuras como un poco más elaboradas que quizás las que estaban en More Fun, donde Superboy va a desentrañar misterios como más grandes, donde va a empezar a aparecer también un poco la aventura y la fantasía y un poco de ciencia ficción. Todavía está este grupo de amiguitos de la barra, donde son los que se meten problemas junto a Clark, y Superboy es el que los termina salvando. Irán llegando también nuevos autores a la serie. Joe Rousseau, uno de los grandes entintadores y grandes dibujantes muy olvidados desde la leyenda de Superman, y que también trabajó en Batman. Ya en algún momento vamos a ir rescatando estos grandes autores que durante décadas fueron anónimos. Don Cameron va a continuar, Siquela va a dibujar también, y va a ir como puliéndose el estilo de dibujo y el estilo de aventuras de Superboy. Van a ir complejizándose un poco más de ser simples historias de aventuras, a trabajar un poco más las tramas y lo que le va pasando a este Clark adolescente, niño, porque en realidad es niño todavía. Recordemos que tiene 10 años. Igualmente, pensemos que son 10 años de los años 40. O sea, tener 10 años en los años 40, cuando la expectativa de vida era de 60, era ya ser casi un adolescente. En términos de fisonomía y de cosas que les pasaban en la vida, no eran ya
había como cierta pérdida de inocencia con algunas cosas. Empiezan también a promocionar a Robin. Robin está teniendo su propia serie, Star Spangled Comics. Entonces, al final de cada aventura de Superboy, te dice: si te gustó esta historia de Superman cuando era joven, no dejes de seguir las aventuras en solitario de Robin, de Boy Wonder, en cada número de Star Spangled Comics. Todos los finales de historia va a aparecer este aviso. Y va a entrar un autor que yo siempre digo, escribió. Un día yo sé que voy a tener que hacer un programa exclusivamente sobre lo que Bill Finger escribió de Superman, que fue mucho e importante. Bill Finger empieza a escribir también en Superboy. Algunos números de historias como las que vienen siendo, hasta que en el número 120... A todo esto, perdón, antes voy a retroceder un número. Los Kent siguen sin aparecer. En el único número que aparecieron fue el número del cumpleaños. O sea, la primera aventura de Superboy en Adventure Comics. Y después sí aparece Pa Kent en el 119. Esto ya estamos en 1947. 46 creo, todavía 47 no, creo que esto es 46. No, ya estamos en el 47, en agosto del 47. En Superboy Meets Girl. No, bueno, este es el primer número que... No, el segundo número que escribe Bill Finger. El segundo número. Aquí aparece Pa Kent con una fisonomía distinta, pelado, pero con el poco pelo que tiene negro, con bigotitos negros de anteojos, donde él le dice que tiene algunos negocios que finalizar en la ciudad, así que él se va a ir, o sea, se va del pueblo, o sea, o del barrio, porque supuestamente esto transcurre en la parte suburbana, creemos, que de Metrópolis. Es la única aparición de Pa Kent, donde queda él solo en la casa. No sabemos a qué se dedican todavía, no sabemos de qué viven. Clark siempre está muy bien vestido, no tiene como muchos problemas. El número siguiente, que va a ser escrito por Don Cameron, va a empezar a traer cosas de la historia. Hay algo... Perdón, porque acá empiezan como a ramificarse cosas y no quiero perder el hilo. Primero que nada, Jerry Siegel va a escribir una historia de Superboy en Superman. En el Superman 46 de 1947. Bueno, es el mismo año. Que es el último año de Siegel y Shuster en la DC. En el Superman 46 va a aparecer por primera vez Superboy en la cabecera. O sea, en Superman. En una historia llamada The Old Class of Superboy, que es donde Clark se encuentra con un antiguo compañero. Clark digamos en el presente adulto, se encuentra con un compañero de clase que es banquero y deciden juntarse con el resto de sus compañeros de la escuela. Es la primera vez que vemos a Superboy desde la perspectiva de Superman adulto, o sea, Superman adulto recordando a Superboy en la cabecera de Superman. Esto ocurre también en el 47. Y en el 47, la primera persona del universo adulto de Superman que va a aparecer en el universo juvenil de Clark es Perry White. En el 120 de Adventure Comics de septiembre de 1947, en la historia Perry White, Cub the Reporter. Perry White
no siempre fue el editor del Daily Planet. Ustedes se sorprenderán cómo era cuando era joven y cómo se conoció con Clark Kent cuando era un niño. Como Superman y Superboy, ellos se han conocido. El que será el jefe de Clark Kent un día fue Perry White, Cub Reporter. En esta historia se conocen Clark y un joven Perry White, que es mucho más grande, que se lo nota que es ya alguien entrado en los 15, 16 años, y van al Daily Planet a solicitar trabajo el mismo día. Por lo cual acá ya nos muestra que Clark Kent joven vive en Metrópolis. Y Clark es contratado como vendedor de periódicos, pero Perry es rechazado como reportero. Entonces le dicen a Perry que puede ganar el trabajo si trae una historia sobre el último criminal en Metrópolis que se llama el maestro de ceremonias. Y justo Clark y Perry son testigos de un atraco del maestro de ceremonia. Y Clark lo ayuda a conseguir la historia y bueno, como que se unen para que pueda entrar a trabajar Perry White en el Daily Planet. Y obviamente Clark lo ayuda como Clark y como Superboy. Entonces Perry White logra entregar la historia al editor. Y Perry es contratado como reportero y le dice a Clark que seguramente ojalá que vuelvan a trabajar cuando Clark crezca. O sea, como un guiño a que sabemos que ellos se van a volver a encontrar. Una historia muy, muy interesante. Son historias muy detectivescas también. Todas las cosas que tiene que resolver Clark y Superboy. Tiene mucho de aventura detectivesca en esta época. Y esto ya va a ser el final. Va a comenzar a ser el cierre de la etapa de Siegel y Shuster en DC. Párrafo aparte, va a ser Superboy quien sea la excusa para el juicio que va a hacer Jerry Siegel y Joe Shuster a DC. Y esto ya un día vamos a hacer el programa respecto al litigio legal. Pasa que es engorroso, a mí es un tema que de por sí me cuesta hacer, en el sentido que me provoca como mucha congoja. Me provoca lo mismo que me provocó hacer el programa de Bill Finger. Es un tema que me cuesta abordar desde un lugar objetivo, me gana la subjetividad, y en eso no soy periodista. Bueno, fui periodista. ¿Ustedes saben que fui periodista en alguna etapa de mi vida? Nunca lo contesto. Antes de, o mientras tanto, en el mientras tanto que me dediqué a... Algún día tendría que hacer la historia. El otro día me preguntaba una alumna: ¿cuándo va a escribir sus memorias, profe? Y porque yo hice de todo, desde cine, teatro, me dediqué al marketing muchísimo tiempo, fui editor de libros muchísimo tiempo también, todo esto en Buenos Aires. Y en una etapa entre el 92 y el 95 me dediqué al periodismo gráfico. Tengo mi carnet de UTBA, de la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires. Escribía 40 notas por mes. Una etapa muy... que lo hice por laburo, porque podía escribir. Yo en esa época estaba estudiando publicidad y relaciones públicas y me estaba dedicando a la televisión en esa época. Pero tenía cierta cancha para escribir y para hacer reportajes y me dediqué. Pero no me considero actualmente un periodista, ni mucho menos. Entonces no puedo abordar el tema del litigio. Y por eso la otra vez también le decía a la querida Jules que no me considero tampoco un divulgador. Yo soy alguien que cuenta de las cosas que le gusta y de lo que... Y como buena persona con alma docente, que eso sí es lo que me marcó toda la vida, me gusta compartir lo que conozco y aprender de los otros. A mí me fascina cuando ustedes me traen datos
que no conozco, que me traen historias que no sé. Se los puede decir el Santi. Yo disfruto aprendiendo lo que no sé. O sea, y cada vez creo que sé menos de lo que... Y soy como un ser ávido de conocimiento. De cualquier conocimiento. No me pongo en exquisito. A mí todo conocimiento, toda cosa nueva que aparezca en mi vida para mí es importante. Desde un programa pedorro de televisión hasta una obra fundamental de la literatura. Quizá también por eso me libero un poco de esos prejuicios de qué es literatura para adultos, qué es literatura... Yo disfruto todo. Y por suerte, y en esta me voy a agrandar, tengo cierta inteligencia como para poder disfrutar todo. Desde lo pedorro hasta algo muy profundo, muy elevado. Y cada cual pongámosle muchas comillas porque, nada. Es para otro tema. Es para otro tema, estamos en Superboy. Y bueno, cuando los echan a Jerry Siegel y Joe Shuster, ellos no pueden litigar por Superman, porque ya ellos habían entregado a Superman, pero un abogado les dice, pero pueden litigar por Superboy. Y empieza el juicio por Superboy. Se van Jerry Siegel y Joe Shuster de Superboy. Y acá es donde el querido Mort Weisinger, que se agarra de todo, o sea, decide... igual durante un tiempo sigue siendo Jack Schiff el que edita Adventure Comics con Superboy. Va a venir en el 128, escrita por Bill Finger también, la aparición de Lois Lane en Superboy. Momento muy interesante donde el joven Clark Kent va a conocer a una joven Lois Lane que va a... todavía no existe Metrópolis, sino que como están todos viven... Digo, no existe Smallville, perdón. Como todos viven en Metrópolis... en un concurso de escuelas intercolegial, en un concurso intercolegial, conoce Clark a Lois y ahí se conocen y tienen que competir Clark y Lois, obviamente, por quién va a ser la mejor historia, porque es un concurso de jóvenes periodistas. Ya hay como cierto interés, por lo menos en estas historias de Clark con ser periodista. Y esa aventura salió en 1948, como les decía, escrita por Bill Finger. En el 128 de Adventure Comics. Acá la estoy buscando. Esta ya no está en el libro de New Adventures of Superboy. Pero yo esa aventura la tengo en la otra joya que conseguí el año pasado. La de Superman desde los 30 a los 50. Acá está. Acá está la historia. Cómo Clark Kent conoció a Lois Lane. Y bueno, el dibujo es Clark y Lois dándose la mano. Y hay como una especie de proyección de Superman adulto y Lois Lane adulta también dándose la mano. Bueno, acá supuestamente Clark vive en un pueblo y dice que recibe una carta de la ciudad cercana de Metrópolis. Porque, claro, a partir del número 125, 126 de Adventure Comics, va a empezar a decirse que Clark vive en un pequeño pueblo, in a small town, el cual no tiene nombre, no siguen sin aparecer tampoco los Kent, no aparecen, y bueno, y que supuestamente ese pueblo está muy cerca de Metrópolis. Por eso va a Metrópolis, la conoce a Lois Lane, obviamente. Superboy la rescata a Lois de todos los líos que se mete.
Y cuando termina, dice, Clark se pregunta, ¿la volveré a ver de nuevo? Dice, ¿me conocerá algún día cuando yo sea Superman? Porque también hay una cosa que Clark empieza como a fantasear siempre sobre qué va a pasar cuando él sea Superman. Todas estas aventuras de Adventure Comics se van a ir dando sin mayores sobresaltos. Bueno, como les decía, Bill Finger se une con Don Cameron, George Rousseau. Y en el cuando llega el 137, en 1949, ya están totalmente fuera hace mucho tiempo. Ya hace como un año Jerry Siegel y Joe Shuster van a sacar la revista Superboy. De paso también para enfrentar el litigio. O sea, van a registrar el nombre Superboy en la revista. Y Superboy va a tener su propia revista bimensual. Además de las aventuras de Adventure Comics. Y Jack Schiff va a seguir siendo el editor. Las aventuras van a estar escritas por Franz Herron, algunas. Estoy buscando, a ver bien. William Woolfolk va a escribir otras. Edmond Hamilton. Y quienes van a estar dedicados un tiempo largo al apartado gráfico se van a alternar, porque la revista va a traer 3 aventuras distintas de Superboy. Recuerden que las revistas cabecera eran revistas con varias aventuras del personaje protagónico. Se ha alargado a llover. No sé si entra por el micrófono la lluvia. Está lloviendo copiosamente. Estoy escuchando. Yo acá estoy con un whiskycito. Saben que cuando hago el programa solo me acompaño con un whiskycito, escuchando la lluvia, hablando de Superboy. No he puesto ninguna música para que no entre en el audio. Pero está el momento para escuchar unos lindos temas. Ed Dobrotka va a ser uno de los dibujantes, George Russo y John Sikela. Después va a quedar John Sikela. John Sikela va a ser el gran dibujante de Superboy de los 50. Y ya Superboy tiene su revista, tiene su propio logo, porque hasta el momento el logo era el mismo logo de Superman, pero sacándole el man por Boy. A partir de la revista Superboy, Superboy va a tener su propio logo, que es el que está en el dibujo de portada que tenemos en el programa. Obviamente las aventuras de Superman cuando era un joven. Y el primer número va a aparecer Superman en la tapa, con un grupo de niños donde le preguntan: Superman, ¿qué hacías cuando eras un muchacho? Dice, es lo que quieren que les muestre, miren adentro. Y ahí él como que está abriendo la tapa. Y él es el que introduce la revista de su yo joven. Es más, la primera aventura comienza con Clark Kent y Lois Lane en el presente adulto. Y después él se encuentra en un hospital con una enfermera, Margot Griffiths, que resulta que él conoció cuando era Superboy. Y ahí él empieza a recordar toda una historia del joven Clark y ella en este small town que no sabemos cómo se llama. Va a aparecer un pibe en la segunda historia. No, la segunda historia no, la tercera historia va a aparecer ya otro pibe con superpoderes, que esto va a ser una constante. Superboy conoce a Mighty Boy, que es un joven granjero
al cual le dan poderes a través de un experimento de un científico que después se enfrenta obviamente con Superman. Y esto va a ser el primer joven con superpoderes que va a aparecer en Superboy, que después van a empezar a aparecer un montón, incluida la legión de superhéroes, que van a ser jóvenes con superpoderes. Y muchos miembros de la legión que que van a ir apareciendo, como Ultra Boy, por ejemplo, que aparecen en una aventura del Superboy solo. Y Smallville va a ser nombrada recién en el número 2 de Superboy. Creo que acá los Kent en el número 1 de Superboy no aparecen todavía, o sí, a ver. Acá tengo el facsímil que salió en el Millennium Edition. Qué linda colección. La tengo casi toda completa. Me faltan algunos, pero la tengo completa. La verdad que eso fue una gran idea de DC en ese momento. Sin contar la flor de idea de los facsímiles actuales, que son buenísimos. No aparecen los Kent en este primer número. Creo que van a aparecer en el segundo número. Ya cuando ya se nombra a Smallville como el sitio. Que igualmente Smallville durante mucho tiempo va a estar cerca de Metrópolis. Esto es así. Y vamos a dejar acá, porque después va a aparecer Lana Lang, que la va a traer Bill Finger. Pero eso creo que ya es una segunda parte, para un segundo programa, para otro momento. Iba a comentarlo al principio, pero se me pasó, lo comento ahora, para que lo vayan a buscar, porque está en el archivo de programas de La Batea. Mi primer programa en La Batea fue sobre Superboy, con Mariano Cholaquian. Yo lo hice vía teléfono, donde hicimos como un gran pantallazo de Superboy completo. Y ese fue mi primer programa en La Batea. Yo ya había hecho con Mariano en la otra radio donde estaba. Yo ya había participado así como invitado de algún otro programa, pero el primer programa así grande que hicimos largo fue el de Superboy, con el que en el 29 de junio de 2022. No es que tenga una memoria atroz, sino que fui y me fijé en el Spotify. Y es el 29 de junio del 2022. Está el programa de Superboy, donde hay un gran pantallazo, así como muy generalizado, y con la charla, matizado con la charla con Mariano, que me iba haciendo preguntas, etc. Obviamente que Superboy en los 50 va a adquirir una importancia. Ahí es donde va a empezar a tener una importancia fundamental, donde van a empezar a aparecer un montón de historias a la altura de Superman. Y durante muchísimo tiempo Superboy va a aparecer en dos colecciones, en Adventures y en Superboy. Y en Superboy va a tener 3 aventuras. O sea, nunca fue un personaje menor. Esto es importante que lo volvamos a recalcar. Estaba a la altura de las aventuras de Superman. Después vamos a ir viendo cómo fueron apareciendo, empezando a aparecer más los Kent, cómo se nombran, cómo voy haciendo como una especie de venta de lo que va a venir. Cómo los Kent van a pasar de tener la granja a venderla y comprar el almacén de Ramos Generales, donde ahí va a ser, donde va a tener su beta comercial Jonathan Kent. Y la historia de Superboy va a durar hasta el año 1985. Son 40 años de aventuras. Mucho tiempo para un personaje menor, ¿no? Sí, perdón. Pasa que me sublevo cuando me ningunean a Superboy. Porque creo que lo comenté en el programa que hice con Mariano,
Superboy, y lo comenté al principio de este programa, Superboy para mí fue un personaje muy importante porque era con el que yo me identificaba a mis 10 años. Yo jugaba a ser Superboy más que a ser Superman. Era como, yo puedo ser Superboy. Era como lo más cercano. Y siempre me gustaron. Vuelvo a lo que digo siempre. Los gustos son los gustos. En algún lugar siempre el imaginario de Superboy me gustó muchísimo. Y hasta el día de hoy todavía me quedan unas cuantas para... He leído todo. Pasa que me faltan muchos de los números físicos. Tengo bastantes. Y sigo siempre a la pesca de lo que me va faltando. Estoy acá, obviamente, después lo voy a mostrar en la foto de grabación con la figura del Superboy. Que en realidad la que tengo es la figura del Superboy Prime, pero el molde de donde se hizo esa figura es la figura del Superboy Silver Age, que salió, que se me hubiera encantado conseguir. Esas cosas que uno deja pasar. Saben que yo también soy un enfermito de las figuras. Y muchas veces he logrado conseguir así. Yo siempre estoy a la pesca del precio. No, como buen coleccionista, esto también estaría en algún momento de hacer un programa y donde puedan participar algunos de los seguidores, amigazos que son coleccionistas. ¿Por dónde pasa el coleccionismo por cada uno? Porque cada uno tiene una forma de coleccionar. También lo veía Gus Casals, que le mando un gran saludo. Que él tiene una forma de coleccionar. O Marcelo Iglesias. O Nicolás Gatt. Cada uno tiene como una forma muy particular de coleccionar. A mí me gusta ante nada conseguir el precio, conseguir algo al menor precio, algo que sea totalmente que me guste, que lo quiera. No me sirve, no le encuentro como satisfacción si tengo la plata para poder ir a comprar. Cuando lo he podido hacer, lo he hecho. Que he podido comprar algo que no me lo podía comprar en otro momento, pero si me cuesta conseguirlo y tengo que regatear el precio o buscarlo, ahí es donde le encuentro mayor satisfacción, sea revista, sea figura. Bueno, y en su momento me habían ofrecido, y no, esas cosas que uno deja pasar, venía el que yo tengo, el de Superman y Lois Lane, la caja doble, el box deluxe, que tengo el de Batman de 4 figuras de Silver Age, y estaba el de Superboy, Supergirl de Silver Age, que venía con el Streaky, el Crypto, y el modelo es el del Superman que tengo de Crisis on Infinite Hertz. Mi inglés malísimo, y más a esta hora de la madrugada. Yo no sé si he contado que generalmente el programa lo grabo de madrugada, porque es el momento que puedo estar más tranquilo, no hay ruido en mi casa. Bueno, ahora está la lluvia. También cuando lo hacemos con el Santi lo grabamos de madrugada. En algún momento en el verano, en los del año pasado los grabábamos a la tarde. ¿Quién se acuerdan? También en los vivos que entraba mi mamá. Entraba mi mamá en el medio. En los vivos aparecía mi vieja que quería cenar. En los programas no, porque editábamos y mi vieja aparecía. Entonces mi mejor momento es grabarlo a la madrugada. Así que esto para que se vayan pensando en qué momento lo estoy haciendo. Después también me pongo a pensar en qué momento lo están escuchando ustedes. Yo siempre tengo la imagen de que Mariano Cholaquian, por ejemplo, los escuchaba. No sé si ahora lo seguís escuchando, Mariano, de esa misma forma, cuando iba a laburar. Pero era cuando los programas eran más cortos. Cuando estaba medio tímido y los programas eran un poquito más cortos, los escuchaba camino al laburo, Mariano. Pero sé que algunos lo escuchan en el transporte público, otros se tiran en un sillón. Bueno, ¿y en qué horario del día? Eso en algún momento estaría bueno. Cuenten también a qué hora y en dónde escuchan el programa. Sé que también no es lo mismo cuando hacemos el programa con el Santi, que es un programa como más jocoso, de ida y vuelta,
como cuando lo hago solo, que quizá es donde tiro más data. Yo estoy así como con siempre intentando equilibrar, porque no quiero ser un divulgador. Yo quiero contagiarles las ganas de leer y contarles lo que yo aprendí, lo que viví, y que ustedes, como se los decía hace un rato, me cuenten y yo pueda aprender de nuevas cosas. Y también tirar un poco de buena onda. Eso también me quedó te estoy nombrando mucho, Mariano, en este programa. Gracias, Mariano, por mantener esta batea con tantos programas fabulosos que están saliendo toda la semana. Siempre digo, vayan a escuchar todo el resto de los programas de la batea. Me decía, vos contagiás alegría. Y obviamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Es lo que también intento desde mi rol como artista, como director, como dramaturgo, como profesor. Ya para pálidas hay demasiado. Ya la vida es una pálida absoluta. Qué viejo. Acabo de usar un término de viejo. Me parece que también. Y quizás por eso me gusta Superman. Porque en el cómic encuentro alegría, encuentro entretenimiento. Entonces también me gusta poder entretenerlos. Ese es el objetivo también de hacer estos programas. Es que ustedes se entretengan, conozcan algo nuevo o no, o una mirada distinta a lo que generalmente... Estos programas también abrieron como una puerta de que, che, hay mucha más gente joven de la que pensábamos que le gusta lo supuestamente viejo, lo supuestamente clásico. Y eso fue una gran sorpresa para mí primero, después también cuando hicimos los vivos con el Santi. En los vivos tuvimos la suerte de poder charlar con ustedes en vivo. Ya vamos a volver. Prometimos hacer un vivo cada tanto, un vivo nocturno. Habíamos dicho con el Santi hacer un vivo de madrugada. Ya lo haremos un viernes, un sábado, un vivo de madrugada para los noctámbulos. Y ahí es interesantísimo porque viene el ida y vuelta y uno como que va trabajando el repentismo. Es algo que a mí, por ejemplo, desde el escénico me gusta. Cuando hago... Ahora hace mucho que no los hacíamos, pero cuando hacíamos con el Santi nuestros shows y esas cosas, hay una cosa que a mí me gusta del repentismo y del charlar con el público. Ahí me sale el docente. El docente de adentro. También soy ese profesor que habla mucho con sus alumnos todo el tiempo. Me fui un rato de Superboy, perdón. Bueno, pero estamos cerrando el programa. Estamos en el momento de cierre. Yo terminando el whisky, escuchando la lluvia. Bueno, voy divagando un poco de mi vida cotidiana. También está bueno que conozcan un poco del Patri López Tovares como persona. Más allá de que es el que, uy, cuánto sabe de Superman, uy, cuánto sabe de la Mujer Maravilla. No. Eso es un detalle mínimo, mínimo. A veces pienso que no es lo que uno sabe, sino qué hace uno con lo que sabe. Ese es un lindo tema que le decía el Santi que lo tenemos que desarrollar desde lo filosófico y psicológico. Que lo importante no es lo que uno sabe, sino qué hace uno con lo que sabe. Vamos a desarrollarlo, le vamos a poner un poco de onda a ese tema. Bueno, hoy vamos a cerrar este capítulo de Superboy acá. Y ya pronto seguramente van a ir viniendo otros. Lo voy a ir haciendo no una vez por mes, pero una vez cada tanto vamos a ir teniendo por lo menos 3 episodios más de Superboy de acá hasta que termine el año. Va a haber así... vemos la etapa de los 50, que es la más fuerte. La etapa de los 50 tenemos mucha tela. Igual, por ejemplo, cuando hablemos de la zona fantasma, ahora muy prontito, con el Santi, vamos a caer, obviamente, en Superboy. Porque la zona fantasma nació en Superboy y se desarrolló en Superboy. También cuando en junio empecemos con la Legión de Superhéroes, vamos a estar con Superboy. Y seguramente ya va a venir la llegada de Crypto, la llegada de Pete Ross, empiezan a aparecer personajes que empiezan a construir leyenda propia, la leyenda de Superboy.
Así que bueno, como siempre, quiero agradecerles que hayan estado acá aprendidos. Le agradezco siempre a todo el equipazo de la batea. Mariano, hoy te nombré un montón. Damián Pérez, Bob Rubiano, bueno, a toda la muchachada de la batea, a todos los otros compañeros de los otros programas, que no sé si nos escuchan, pero yo sí escucho todos los programas y se los recomiendo que vayan a escucharlos. Hay una oferta ecléctica maravillosa, que eso es lo distintivo y lo buenísimo que tiene la batea. Vayan a las redes sociales, a Patricio López Tovares, a Crónicas Superheroicas en Instagram, Patricio López Tovares en Facebook. Escriban, que siempre les digo lo mismo, no parezco ya disco rayado, pero el feedback es fundamental para seguir construyendo los programas, para seguir buscando temas para que podamos dialogar, porque a pesar de que esto parezca un monólogo, yo intento que sea un diálogo. Buscar la forma de que el programa no sea solo un monólogo, sino un diálogo. Y les agradezco como siempre que estén ahí, vayan, lean. Me gusta también una cosa que me escriben cuando me comentan, che, leí tal cosa, che, leí tal otra, me fascina eso. Yo saben que contesto todo, contesto. A veces puedo tardar un poquito en contestar, pero contesto todo. Y me gusta mucho cuando me cuentan qué cosas leyeron, qué encontraron. Así que celebro eso también. Y bueno, nos escuchamos, nos encontramos en el próximo programa, que ahí seguramente, y sí, esperemos que sea así, esté el Santi para que veamos y profundicemos los primeros años de Superman, el campeón de los oprimidos. Así que bueno, les deseo que tengan un muy lindo fin de semana, una muy buena semana la que viene, y nos estamos encontrando en un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas en podcasts. ¿Y por dónde? Absolutamente, por supuesto, en la batea. Hasta la próxima.